Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Enríquez. En este día nos corresponde a nosotros exponer lo que es el seminario número 3, que se llama Desarrollo Morfológico y Funcional del Feto. Los integrantes es Dinora Jiménez, René Escobar, Eduardo González, Esmeralda Guzmán, Carlos Roberto Girón y Jennifer Galdames. Bueno, para comenzar vamos a hablar acerca de lo que va a ser el desarrollo embrionario. Es importante que nosotros sepamos que el desarrollo embrionario se divide en tres. ¿Cuál va a ser eso? El desarrollo preembrionario, que va de la una semana a la tercera semana, el desarrollo embrionario, que va a partir de la cuarta semana, algunos autores dicen que a partir de la octava semana, y luego el desarrollo fetal, que es más adelante, allá por la veinteava semana. Entonces, para comenzar, vemos aquí en esa imagen que todo comienza con lo que va a ser la fecundación, ¿verdad? Cuando el espermatozoide llega, se fusiona con lo que va a ser el ovocito. Este proceso aproximadamente está durando lo que va a ser 24 horas y esto se está llevando a cabo en lo que va a ser la trompa de falopia tubauterina. Luego vemos aquí el ¿Mm? proceso de la segmentación que está ocurriendo siempre en la primera semana y aquí sufre una serie de divisiones, ¿verdad? De tipo mitóticas que van a aumentar el número de células, pero que aumente el número de células no quiere decir que va a aumentar el tamaño de lo que va a ser el ovocito. Luego, siempre siguiendo en lo que va a ser la primera semana, tenemos que alrededor del tercer día, después de la primera división mitótica, se van a formar dos blastómeras y de esas dos blastómeras se van a formar cuatro y de las cuatro, ocho, hasta llegar a formar la 16 blastómeras para que se dé lo que se le conoce como el proceso de compactación. Este proceso de compactación, ¿verdad? Es cuando el embrión alcanza el estado de ocho células y luego las blastómeras comienzan a adherirse más estrechamente entre ellas, donde se reduce lo que es el espacio intercelular y forma una estructura más compacta. Y todo esto, ¿verdad? Está ocurriendo alrededor del tercer día después de lo que es la fecundación. Luego tenemos en la siguiente imagen que se produce una nueva división que da lo que es la formación de la mórula ya con 16 células. Y vemos aquí que se forma el macizo celular interno y el macizo celular externo. El macizo celular interno da origen a lo que va a ser el embrioblasto y el macizo celular externo va a dar origen a lo que se le conoce como el trofoblasto. Es muy importante tener en cuenta que el lugar donde se va a situar el embrioblasto se denomina polo embrionario y su lado contrario, polo abembrionario. Luego tenemos acá en la siguiente diapositiva, siempre en la primera semana, lo que es la mórula que va ingresando al útero, donde comienza a penetrar lo que va a ser el líquido a través de la zona pelúcida y esto comienza pues a dar como resultado un espacio lleno de líquido que recibe el nombre de blastocele y en este momento el embrión se le denomina ya blastocisto. Luego, en esta otra diapositiva, ¿verdad? Que ya es en el quinto día, vemos cómo la zona pelúcida que rodea al blastocista se va a eliminar para que pueda unirse el endometrio materno y como le decía antes, el blastocisto se une al endometrio materno por lo que es el polo embrionario. Siempre en la primera semana nos encontramos en el que es el proceso de la implantación, cuando el embrioblasto se une a lo que va a ser el endometrio por medio de su polo y la ubicación más frecuente de la implantación va a ser en el tercio superior de la pared posterior del útero. Y al unirse, ¿verdad? El trofoblasto se va a dividir en dos capas. ¿Cuál va a ser esta? El citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. El sincitotrofoblasto va a producir una hormona conocida como hormona gonadotropina crónica humana. ¿Y cuál es la subunidad que nosotros utilizamos para diagnosticar embarazo, tanto en sangre como orina? La subunidad beta, la alfa, no. Siguiendo siempre en lo que es el desarrollo de lo que sería el embrión, ¿verdad? Siempre en el periodo preembrionario, ya nos situamos en lo que sería la segunda semana. Y ya en la segunda semana podemos ver que el sincitotrofoblasto comienza a erosionar en lo que va a ser el endometrio materno por medio de sus enzimas y entre el séptimo y el octavo día, este va a generar dos capas, una que va a ser el epiblasto y el otro que va a ser el hipoblasto. Y estas dos capas constituyen lo que se le conoce como disco germinativo bilaminar. Bilaminar porque tiene dos capas. Vamos a ver más adelante que se forma el trilaminar, donde ya se constituyen los tres tipos de tejidos, pero eso es más adelante. Luego, siempre en esta diapositiva vemos que al iniciar la segunda semana, el blastocisto está apareciendo parcialmente sumergido en lo que sería el endometrio. El citocisto sigue erosionando el endometrio para poder invaginar al blastocisto y en el epiblasto va a aparecer una pequeña cavidad que va a aumentar de tamaño para conformar lo que se le conoce como la cavidad amniótica. Luego vemos que en el noveno día que este ya se encuentra implantado en una mayor profundidad
Y como consecuencia de esta inmersión en el endometrio, ¿verdad? Se genera una oclusión o un coágulo de fibrina. Ese coágulo de fibrina lo podemos ver acá. Se lo voy a marcar para que ustedes puedan saber de qué estamos hablando. Esta oclusión es lo que se le conoce como oclusión debido a un coágulo de fibrina. Siguiendo siempre con lo que es el desarrollo, vemos que para el día 11 y 12 del desarrollo, el blastocito se encuentra totalmente inmerso en lo que sería el estroma endometrial. El epitelio de la superficie se cierra por completo y las lagunas trofoblásticas, que serían estas rojas que ustedes están viendo acá, comienzan a llenarse de sangre. Toda esta sangre que comienza a llenar estos espacios lagunares para poder pues darle la nutrición y poder contribuir a la formación de lo que sería el embrión. Luego, siempre en la segunda semana, vemos que el citotrofoblasto y la membrana exocelómica, junto con lo que sería más adelante el mesodermo extraembrionario, que es este que está acá como una C de color celeste, y de manera eventual se van a desarrollar lo que son cavidades que van a confluir en una sola y que van a rodear al saco vitelino y a la cavidad amniótica, y que eso que rodea al saco vitelino y a la cavidad amniótica va a recibir el nombre de cavidad coriónica. Siempre en la segunda semana vamos a tener que para el día 3 se va a desaparecer lo que se le conoce como cicatriz del epitelio superficial. Van a haber también células del citotrofoblasto que van a proliferar y que van a penetrar en el sincitotrofoblasto, formando lo que son las vellosidades primarias y marcando el inicio de la formación de vellosidades coriónicas. Como consecuencia, todo esto es una consecuencia de lo que sería el incremento del flujo sanguíneo en lo que son los espacios lagunares. Todos estos, miren qué rojos están, es porque la sangre ha entrado a estos espacios lagunas trofoblásticas para poder nutrir. Luego vemos en esta otra imagen que el hipoblasto se producen células adicionales que van a emigrar siguiendo el interior de la membrana exocelómica para dar origen ¿a qué? A lo que se le conoce como saco vitelino definitivo. Durante la formación de este saco vitelino definitivo se van a desprender grandes porciones de cavidad coriónica que se le va a denominar quistes exocelómicos, que serían esos que están acá. Luego, siguiendo con lo que sería siempre en la segunda semana, vemos que al finalizar esta segunda semana, el disco germinal se conecta con el trofoblasto a través del pedículo de fijación. Y este pedículo de fijación, con el desarrollo de los vasos sanguíneos, se convertirá en el futuro cordón umbilical. Como nosotros lo podemos ver acá, esto se va a convertir en lo que va a ser el cordón umbilical. Luego llegamos a la tercera semana y ¿qué está pasando? ¿O cuáles son los procesos claves de esto? Es que aquí se está dando la gastrulación y la gastrulación es lo que le da origen a lo que serían las tres capas germinales o tres capas germinativas del embrión. Entonces, alrededor de la tercera semana representa una etapa de rápido crecimiento en el embrión y va a coincidir justamente con la falta de periodo menstrual de la madre. Y este proceso es tan relevante en la tercera semana. ¿Por qué? Porque es el proceso mediante el cual se van a estar estableciendo las tres capas germinativas. ¿Cuáles van a ser esas? Pues el ectodermo, mesodermo y endodermo. Vemos aquí en la siguiente diapositiva, vemos que la gastrulación comienza con la aparición de lo que va a ser la línea primitivo en el epiblasto y en su extremo cefálico se va a ubicar lo que va a ser la fosita primitiva, que va a estar rodeado por el nódulo primitivo. Luego vemos que en la región del nodo y la línea, las células del epiblasto se van a desplazar hacia el interior para formar el endodermo y el mesodermo. Y por otro lado, aquellas células que pertenecen en el epiblasto y no migran por la línea, van a formar lo que se le conoce como el ectodermo. Entonces, estas tres capas son las que constituyen el disco embrionario trilaminar. Aquí ya el disco embrionario bilaminar se ha convertido en trilaminar y se forman las tres capas germinativas. Y todo esto es como una involución para ir formando todos los tejidos. Siguiendo, vemos en esta diapositiva otro suceso importante que es la formación de la notocorda. La notocorda, acordémonos que forma el esqueleto axial del embrión y juega un papel importantísimo en el desarrollo de otras estructuras embrionarias, como lo va a ser el tubo neural y también componentes axiales o axiles postcefálicos. Luego, siguiendo, ¿verdad? Vemos aquí lo que serían las vellosidades secundarias y vellosidades terciarias. Aquí las vellosidades primarias se convirtieron en vellosidades secundarias y luego se han convertido en pues vellosidades terciarias cuando sus ejes citotrofolásticos son invadidos por el mesodermo extraembrionario. En la siguiente diapositiva vemos lo que son vasos sanguíneos de la madre y vasos sanguíneos del feto. Vemos cómo los vasos sanguíneos de la madre están nutriendo esa placenta y la placenta está recibiendo importantísima cantidad de sangre que va a viajar a través de lo que va a ser el cordón umbilical. ¿Por cuáles vasos va a viajar? Tanto por vena umbilical
y las dos arterias umbilicales. Pero, ¿qué va a estar pasando por las arterias umbilicales? Va a estar pasando sangre desoxigenada. Y aquella sangre que es rica en oxígeno es la sangre que pasa a través de la vena. Muy contrario a lo que normalmente conocemos, ¿verdad? Pero eso después del nacimiento, cuando el bebé nace, todos los procesos fisiológicos normales comienzan a activarse en él. Luego vemos que al finalizar la tercera semana, el citotrofoblasto va a proliferar y se va a extender en el sincitotrofoblasto, estableciendo contacto con lo que sería el endometrio materno y de esta manera forma la cápsula citotrofoblástica externa. Aquí les muestro en esta diapositiva que en el periodo embrionario cada una de las tres capas germinales que hablamos anteriormente, ¿cuáles eran? Era ectodermo, mesodermo y endodermo, está dando origen a los distintos tejidos y órganos del cuerpo. ¿Y cuáles son esos? Bueno, del ectodermo se está originando el sistema nervioso, se está originando la piel. Del mesodermo estamos viendo que se están desarrollando los músculos, el esqueleto, los riñones, aparato reproductor, y del endodermo se están generando lo que son las glándulas endocrinas, los pulmones, sistema digestivo e hígado. Y todo esto lo vamos a estar viendo nosotros en una manera más detallada que nuestros compañeros van a estar explicando cada uno de esos sistemas. Ok, vamos a continuar con el tema periodo fetal. Tenemos que desde el inicio de la novena semana hasta el nacimiento se le va a conocer como periodo fetal. Este se va a caracterizar por la maduración de los tejidos y los órganos, además del crecimiento rápido del cuerpo. La transición del el periodo embrionario al periodo fetal ocurre en la séptima semana después de la fecundación, correspondiente a las 9 semanas después del comienzo de la última menstruación. Vamos a tener que la estimación de la edad fetal se va a dar por dos partes, por la longitud fetal y por el peso fetal. La longitud fetal se va a dar por la longitud cráneo-caudal y por la longitud vértice-talón. Y en el caso del peso fetal podemos observar el cuadro que más adelante podemos estudiar. La estimación de la edad fetal también se va a dar por diámetro bilateral, perímetro craneal, perímetro abdominal, longitud del fémur y longitud del pie, así como lo podemos ver en la imagen. Los aspectos del periodo fetal se van a dividir en dos, que son el desarrollo morfológico y el desarrollo funcional. En el caso de la tercera semana, de la novena semana a la 12 semana, en el desarrollo morfológico tenemos que la cabeza de gran tamaño va a tener una cara más humana, los usos van a comenzar a desplazarse, sus párpados van a ser fusionados, los pabellones auriculares en posición definitiva, sus extremidades inferiores van a ser más cortas y van a aparecer los centros de ubicación primaria, además de la determinación del sexo y las asas intestinales retornan a la cavidad abdominal. En el desarrollo funcional va a iniciar la actividad endocrina de las glándulas y hipófisis. El hígado también va a iniciar su función eritropoyética y va a iniciar el riñón también a elaborar la orina y vamos a tener movimientos suaves de parte del feto. El cuarto mes, que son semanas 13 a la 16, en el desarrollo morfológico vamos a tener la proporción cabeza-cuerpo que va a disminuir. El crecimiento acelerado de los miembros inferiores, el pelo va a ser muy fino y o lanudo a nivel de la cabeza. A nivel funcional, su función formadora de la sangre por parte del vaso, sus movimientos respiratorios van a ser leves, los reflejos de la deglución y va a iniciar la función digestiva. Del quinto mes, que es la semana 17 a la 20, en el desarrollo morfológico, vamos a tener el crecimiento que va a ser más lento, sus miembros inferiores proporcionales con relación al resto del cuerpo. El vérnix caseosa, la grasa puede ser subcutánea y el pelo y las cejas se van a hacer más visibles. En el funcional se van a percibir los movimientos fetales, su latido cardíaco es perceptible y vamos a tener la producción de insulina en el páncreas. En el sexto mes, semana 21 a la 28, desarrollo morfológico, la mitad de la longitud espera al nacimiento. Va a aumentar de peso, va a tener su piel arrugada, translúcida y con visualizaciones de las venas superficiales, además de la presencia de pestañas. En el funcional, sus glándulas suprarrenales van a comenzar a funcionar. Vamos a tener también el reflejo de succión que va a ser perceptible y el feto va a ser capaz de percibir los sonidos. Séptimo mes, semana 25 a la 28, el desarrollo morfológico, los párpados ya pueden separarse, el lánugo y el cabello están bien desarrollados, sus ojos van a estar ya en una posición definitiva y se va a acumular grasa subcutánea.
desarrollo funcional, el desarrollo de los pulmones y las vascularizaciones pulmonares ya va a estar bien. El sistema nervioso central va a regular la temperatura y la respiración. Además que pueden sobrevivir con cuidados intensivos. En el octavo mes, semana 29 a la 32, en el desarrollo morfológico, su piel va a estar rosada, lisa, congestiva y edematosa. Además de troncos y extremidades con contornos redondeados. El lánugo se desprende y sus uñas cubren el lecho ungual. En el desarrollo funcional va a acelerar la producción del surfactante reflejo popular y va a ser un llanto débil. En el noveno mes, que es de la semana 33 a la 36, el desarrollo morfológico, vamos a tener el cabello más largo, el lánugo se va a desprender, su ombligo ya va a estar en posición más alta, se va a visualizar las areolas mamarias, genitales externos poco pigmentados, surcos poco profundos en pies y en manos y además la piel edematosa. En el desarrollo funcional, el surfactante permite una función aceptable. Sus reflejos de succión y deglución actúan de forma coordinada, además de tener actividad electropoyética se va a incrementar en la médula ósea. Ya el feto a término, que es de la semana 37 a la semana 40, en el desarrollo morfológico tenemos 3.000 y 3.500 gramos de peso, de 48 a 52 centímetros de talla, el aspecto regordete, testículos en bolsas escrotales, la pigmentación de areolas mamarias y genitales, también los pliegues palmo-plantares profundos, pabellón auricular bien definido, el cabello largo y diferenciable. Por el otro lado, el desarrollo funcional, su regulación térmica va a ser aceptable, sus movimientos respiratorios útiles y coordinados, funciones digestivas completas, función respiratoria adecuada y regulación por sistema nervioso central. Además de que ya va a reaccionar al dolor con un llanto fuerte. Continuamos con el compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la embriogénesis del sistema nervioso. Nos ubicamos en la tercera semana y tenemos un embrión trilaminar que cuenta con tres capas germinales, como ya sabemos, que es el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Este tejido nervioso se va a derivar de la capa germinal del ectodermo, como podemos ver en la imagen con la letra E. La siguiente, por favor. El mecanismo donde se va a obtener ese tejido nervioso es a través del ectodermo embrionario, se conoce como neurulación. Esa es una proliferación del ectodermo formando un epitelio pseudoestratificado en la línea media del embrión. Este va a formar una estructura llamada placa neural, que es un engrosamiento del ectodermo, y esta placa se divide en dos porciones. La placa encefálica, que es la porción más grande, y la placa medular, que es la porción más angosta. La siguiente. A través de esta placa neural se forma el tubo neural, y este pasa por varias etapas, varios procesos, en el cual el primero, esta placa se invagina longitudinalmente, donde se puede identificar el canal neural y los pliegues neurales. Este proceso de invaginación continúa hasta que los pliegues neurales se fusionan entre ellos, ya siendo como resultado final el tubo neural, donde se va a derivar toda la estructura del sistema nervioso central. De las células de los pliegues neurales se le va a llamar células de la cresta neural y estas migran fuera del tubo neural. Más adelante vamos a hablar de estas células. La siguiente. En el cerrado del tubo neural se le, se le da una teoría de los 5 puntos de cierre. La siguiente. La siguiente. Bueno, en el proceso del cierre del tubo neural se habla de una teoría de los 5 puntos de cierre, en el cual se habla de que hay ciertos, como un orden específico, donde se va cerrando el tubo neural. Como ven, en el punto 1 es en la región cervical y se va direccional hacia encefálico y caudal. De ahí vemos como el punto 2, que también se va cerrando tanto bidireccional, el punto 3, que es unidireccional, el punto 4 también unidireccional, que va a parte del caudal del rumboencéfalo, y el punto 5 inicia desde la más caudal del tubo neural. La siguiente.
Ahora, muy bien, vamos a hablar sobre la osteogénesis del tejido nervioso. Cuando se menciona el tejido, que el tejido nervioso se deriva del neuroectodermo, que como podemos ver en la imagen, está constituido por un epitelio pseudocertificado, como ya mencioné. Las células que lo constituyen se replican por mitosis y todas estas contactan con la luz del tubo neural. Donde el tubo neural se cierra, cuando termina el cierre completo de este tubo, cesan todas sus divisiones y estas células migran hacia el exterior, así ya empezar su diferenciación en el tejido nervioso. La siguiente. De esta manera podemos identificar tres capas del tubo neural. Está la capa interna, que es donde se deriva de las células ependimarias que tapizan la luz del conducto ependimario de la médula espinal y de las células de plexos coroides. De ahí está la capa medial o marginal, y esta es donde se va a derivar la sustancia gris. Y la capa más externa o la marginal, que es donde se dan las prolongaciones de las células que están en la capa marginal. La siguiente. Una vez entendido esto, podemos hablar sobre este proceso de diferenciación de las células una vez que termina su diferenciación, su división celular, para transformarse en células propias del tejido nervioso. Podemos identificar como la primera célula el neuroblasto, que esta es una célula en que ya se va, en su última etapa, ya se va a diferenciar una neurona propiamente dicha. Antes de eso tiene que pasar por varias etapas esta célula, que es apolar, bipolar, monopolar y multipolar. La siguiente. De ahí tenemos los glioblastos, que estos que en la capa del manto, en la capa del manto se van a diferenciar como protoblastos y en la capa marginal van a estar conformados como glioblastos fibrosos. En los oligodendrocitos, estos en la capa del manto van a ser los satélites de las prolongaciones y en la capa marginal van a ser parte del proceso de la vaina de mielina en las neuronas. En las células mesenquimales, esto da un proceso de angiogénesis o vasculogénesis, donde penetran células del sistema inmune y se va a formar la microglia, que esta se va a quedar permanentemente como el sistema inmunitario del sistema nervioso. Y como mencioné antes, las células epidemarias. La siguiente. Les voy a hablar un poquito sobre la mielización, que se da por dos células. Las células de Schwann y las células de oligodendrocitos. Estas células el cual envuelven con su citoplasma y membrana plasmática el axón, así aumentando la velocidad de conductividad. La siguiente. Ahora, muy bien, ahora les voy a hablar sobre estas células que en el momento que se cerró el tubo neural, el anterior, que se llamó la célula de la cresta neural, migran fuera del tubo y se van a ir a formar otras estructuras como las neuronas y neuroglias de los ganglios sensitivos, las neuronas y neuroglias de los ganglios autónomos, las células de Schwann, van a formar también los melanocitos, los ontoblastos, también forman parte de la formación de la piamida y el aracnoides. La siguiente. Bueno, en el desarrollo de la posición encefálica del tubo neural, en la tercera semana aparecen tres vesículas, que es el prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. De ahí al final de la tercera semana aparecen dos acodaduras, que es la flexura cervical y la flexura cefálica. Pasando las semanas, entre las semanas 3 y 5, estas vesículas se dividen. Se dividen dando como por ejemplo el prosencéfalo, que se divide en dos, el telencéfalo y el encéfalo. El mesencéfalo se mantiene, no se divide, solo se separa del romboencéfalo por un istmo. Y el romboencéfalo se divide en dos, que es mielencéfalo y metaencéfalo. Siguiente.
Y aquí podemos ver lo que les mencioné antes, que es un esquema de la división de las vesículas y como por último los derivados ya propiamente maduros del sistema nervioso que van a formar los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, mesencéfalo, la protuberancia, el cerebelo y bulbo raquídeo. La siguiente. En el desarrollo de la porción medular, las paredes laterales del tubo neural a este nivel sufren un proceso de engrosamiento en el cual se divide en dos estructuras, la placa alar y la placa basal. Y de la pared anterior y posterior no sufren casi cambios y forman la placa del techo y la placa del piso. Eh, las neuronas de la placa alar forman parte de la raíz posterior o sensitiva de la médula espinal, en el cual recibe señales sensitivas a través de los ganglios de la raíz dorsal y derivan de las células de la cresta del tubo neural. Por otro lado, las neuronas de la placa basal emite axones formando raíces anteriores de los nervios raquídeos, que tendrán como función somática, en la cual inervan los músculos esqueléticos, estriados, sistema nervioso autónomo, como el músculo liso o las glándulas. La siguiente. Bueno, y por último está el desarrollo de la meninge, como podemos saber, que son tres membranas que se encargan de la protección del sistema nervioso. Estas están como la dura madre, aracnoides y pía madre. Este se van a derivar del mesodermo y rodean el tubo neural que se condensa, esta capa, forman una membrana llamada meninge primitiva y esta meninge primitiva se divide en dos capas, que es la ectomeninge, que es la futura dura madre, y la entomeninge, que es la aracnoide y la pía madre. De ahí mi compañero va a seguir con el siguiente subtema. Bueno, continuando con el subtema, yo voy a hablar un poquito sobre la hematopoiesis. Siguiente. Para empezar, tenemos que encontrar un poquito en contexto qué es la hematopoiesis. La hematopoiesis no va a ser otra cosa más que la producción, el proceso de producción de las células sanguíneas que va a involucrar los procesos de proliferación, diferenciación y de maduración celular. Vamos a ver de que este es un proceso que a lo largo de la vida fetal se va a dar en lugares diferentes, pero que va a finalizar con la médula ósea como el principal lugar de regeneración y de maduración de las células. Siguiente. Las células sanguíneas son las que se van a diferenciar en este proceso, tanto los eritrocitos, los granulocitos, monocitos, linfocitos, plaquetas, leucocitos y demás, y cada uno va a tener su propio proceso con su nombre propio. Vale. Ok, para formar esta célula madura, primero vamos a tener que partir de una serie de precursores celulares. Estos precursores celulares van a ser células multipotenciales que van a terminar desarrollándose en diferentes líneas celulares según las necesidades del cuerpo. Estas van a ser las células troncales hematopoyéticas, las progenitoras hematopoyéticas y las células precursoras propiamente dichas. Las células troncales hematopoyéticas van a ser mejormente conocidas como células madre. Estas van a ser multipotenciales, van a tener capacidad de autogenerarse y de diferenciarse en cualquier línea celular. Las células progenitoras hematopoyéticas van a ser similares con la diferencia que no van a tener la capacidad de autorrenovarse, pero aún así pueden tener ser multipotenciales, bipotenciales o incluso monopotenciales si es que solo se dividen en una sola línea celular. Y finalmente las células precursoras van a ser ese tipo de células que están justamente antes de ser una célula madura. Ok, vamos a tener tres fases para la hematopoiesis. Como les mencioné antes, ese va a ser un proceso que se va a dar en distintos sitios anatómicos a medida que el feto se va desarrollando. La primera fase va a ser la fase mesoblástica. La fase mesoblástica va a ser la primera fase. Esta va a ser extraembrionaria porque va a surgir a partir de las células mesodérmicas que se van a agrupar en el saco vitelino pues, de nuestro embrión de desarrollo. Y estas células van a tener la capacidad de diferenciarse tanto en células angiogénicas como en células sanguíneas propiamente dichas. Y este proceso se va a continuar hasta más o menos la sexta semana de la vida intrauterina. Luego vamos a tener la fase esplenohepática. Luego de que tenemos la fase extraembrionaria, las células van a empezar a migrar hacia diferentes órganos, principalmente hacia el hígado y hacia el vaso. Este proceso va a ser alrededor de la cuarta y la quinta semana. Y cabe mencionarle que esta fase realmente nunca termina hasta que el producto nace. Esa se va a mantener, aunque con menor producción a lo largo de todo el embarazo, hasta que finalmente pues el embrión nace. Siguiente. La última fase va a ser la fase mieloide. La fase mieloide va a comenzar a partir más o menos de la 11ª semana de gestación y se va a dar cuando las células hematopoyéticas comiencen a colonizar y a migrar a los huesos que están en este mismo momento son un proceso de osificación del esqueleto. Estos se van a mudar hacia la médula ósea y aunque sí es cierto de que las células linfáticas de los linfocitos van a tener una maduración siempre en el timo, estas van a terminar siendo maduradas y almacenadas en la médula ósea. Siguiente.
Esas son las líneas celulares de las que les estaba hablando antes. Tenemos la célula truncada hematopoyética o célula madre que va a diferenciarse en un progenitor multipotente que a su vez tiene la capacidad de diferenciarse en toda una rama, en toda una gama distinta de células que van a terminar siendo todas las células sanguíneas. Los eritrocitos, los mediocardicitos que van a dar las plaquetas, los mastocitos, basocitos, basófilos, toda la línea linfocítica y las células blancas. Ok, seguimos con el desarrollo embrionario del aparato cardiovascular. Este va a ser un proceso que se va a dar alrededor de la tercera semana de desarrollo uterino. ¿Por qué? Este proceso nace a partir de una necesidad. Vamos a ver de que los procesos mediante el cual el feto se nutre comienzan a ser insuficientes. Entonces, él por sí mismo comienza a desarrollar su propio sistema que va a terminar siendo su principal sistema de nutrición y de transporte de sustancias que nace a través de esta pues, necesidad. Vamos a ver de que antes de que se forme el sistema cardiovascular, vamos a tener un proceso de ósmosis y difusión pasiva para el transporte de sustancias que va a ser eventualmente reemplazado por este órgano cardíaco. Dale. Ok, el corazón va a iniciar su desarrollo a partir de una estructura llamada placa cardiogénica. Esta va a ser situada en el mesodermo embrionario y se va a formar, a partir de esa placa cardiogénica, se va a formar el tubo cardíaco y ese tubo cardíaco va a finalizar con la formación del corazón definitivo. Más o menos en el día 19, vamos a tener que la hoja esplácnica cardiogénica de mesodermo, van a surgir una serie de agrupaciones celulares que se van a llamar golfienos, y estos van a formar dos cordones bilaterales simétricos que van a empezar a como enviar células el uno al otro para formar una conexión entre estos dos cordones. La siguiente. Hasta el día 22, esta unión va a estar, digamos, completa y va a hacerse una estructura llamada tubo cardíaco. Este tubo cardíaco va a tener la particularidad de que su parte superior va a empezar a plegarse hacia abajo y hacia la derecha, mientras que su parte inferior va a empezar a plegarse hacia afuera y hacia la izquierda, formar una especie de nudo que le va a dar una forma al corazón primitivo, más o menos alrededor del día 28 cuando va a terminar este proceso. ¿Vale? Ok, este corazón primitivo va a tener la necesidad de dilatarse, por lo que van a poder observarse tres diferentes dilataciones cardíacas que van a ser necesarias para la formación del corazón definitivo. La primera va a ser la porción ventricular o el segmento arterial, la segunda va a ser la porción auriculosinusal o segmento venoso y la tercera es la unión aurículo-ventricular. La porción ventricular o segmento arterial a su vez va a tener dos segmentos, un segmento que va a llamarse bulbo arterial y un segmento que se va a llamar ventrículo primitivo. El bulbo arterial a su vez se va a dividir en tres secciones que van a ser su tercio proximal, que va a dar la zona trabecular del ventrículo derecho, su tercio medio que va a dar al cono arterial y su tercio distal que va a dar la formación de la salida de los ventrículos. Por otro lado, el ventrículo primitivo, la otra sección de la porción bulboventricular, va a ser la porción primitiva de los ventrículos. Eventualmente se va a madurar y va a formar los ventrículos definitivos. La porción auriculosinusal, el segmento venoso, va a ser una área anatómica que inicialmente va a estar fuera de la cavidad epicárdica y que va a desarrollarse a través del tiempo y va a dar lugar tanto a la aurícula común como a las aurículas cardíacas las definitivas, como es el proceso natural. Y por último, la unión auriculoventricular, para este momento, desde el día 28, todavía va a ser muy temprano en el desarrollo embrionario, pero cabe mencionar de que eventualmente va a ser el canal auriculoventricular que va a conectar pues, estas dos estructuras. El tancamiento cardíaco, ahora que ya tenemos las dilataciones, vamos a tener que separarlas. Entonces, según esta necesidad, van a ser los tabicamientos cardíacos, que van a ser básicamente estructuras que van a dividir secciones de las dilataciones. Vamos a tener el tabicamiento auricular, el desarrollo cerebrovenoso, el tabicamiento auriculoventricular, el tabicamiento del tronco arterioso, el cono arterial y el tabicamiento de los ventrículos. Siguiente. Comenzando con el tabicamiento arterial, va a formarse lo que se llama el septum primum. El septum primum va a ser una prolongación en forma de falo que va a emerger desde el techo de la aurícula común y va a crecer hacia abajo hasta una estructura que se llama la crus cordis, que es más o menos en medio de los aurículos primitivos. Cuando se forma ese septum primum, vamos a quedar un agujerito entre ambas estructuras porque no se va a terminar de unir, que va a llamarse el ostium secundum. Luego de esto, ambas aurículas más o menos separadas van a empezar a dilatarse y a desarrollarse más y la derecha va a formar la vena cava superior y la vena cava inferior primitivas y las venas pulmonares del lado izquierdo a partir de esta separación y desarrollo de los aurículos primitivos. Siguiente. La segunda tipificación va a ser el seno venoso y ese se va a dar más o menos sobre la cuarta mitad del desarrollo embrionario. El futuro corazón vamos a destacar de que va a recibir sangre de a partir de dos prolongaciones, una izquierda y una derecha. La primera, la prolongación van a recibir sangre a través de tres venas distintas, la vena vitelina, la vena umbilical y la vena carenal. Mientras que el lado izquierdo, en la semana quinta, la vena tanto onfalomesentérica o la vitelina y también la carenal van a empezar a degradarse y anularse y van a dejar de que se transforme la porción izquierda en una vena oblicua y tanto en el seno coronario, mientras que la porción derecha de este seno venoso va a terminar incorporándose en la aurícula, va a conformar su parte lisa y básicamente se va a atrofiar. Siguiente. Siguiente.
¿Qué pasó? Ya. Vaya, siguiente. Luego tenemos el tabicamiento del canal auriculoventricular. Va a ser un proceso en el cual se van a formar a través del canal auriculoventricular una serie de 4 almohadillas. Las primeras almohadillas que se van a formar son la superior y la inferior, y estas van a tener la tendencia a acercarse la una y la otra para así estrechar la luz del tubo. Cuando estas han terminado más o menos de separar las estructuras primitivas, van a empezar a nacer almohadillas laterales, tanto izquierda como derecha, que a su vez también se van a unir y van a terminar formando tanto el conducto auriculoventricular derecha como el auriculoventricular izquierdo. A su vez, en esta etapa de la maduración, el tejido muscular va a empezar a ser reemplazado por tejido conectivo recubierto de capa endocárdica. Siguiente. Ok, seguimos con el tabicamiento del tronco arterioso y del cono arterial. Más o menos al final de la quinta semana del desarrollo embrionario va a producirse una tabicación que va a ser la del bulbo arterial. Desde la parte alta del bulbo y en dirección al saco aórtico aparecen dos crestas vulvares que forman la espiral. Esa espiral va a corresponder tanto al tabique aórtico pulmonar y va a servir para dividir el tronco tanto en un canal aórtico como en un canal pulmonar. Simultáneamente, el cono arterial va a desarrollar dos rebordes o armadillas similares que van a crecer y a unirse de forma distal y así van a dividir el cono arterial en una porción anterolateral que va a ser el infundíbulo del ventrículo derecho y una posterior que va a ser del ventrículo izquierdo. A su vez, al final de este tabicamiento van a aparecer dos tubérculos que se van a desarrollar y madurar hasta que van a formar las válvulas semilunares pulmonar y aórtica. Y el tabicamiento de los ventrículos finalmente se va a dar por tres porciones. La porción inferior, una porción anterior superior y una porción anterior superior. Dale, vale, verga. Luego, vamos a tener que, para que el corazón lata, va a tener que formarse un sistema de conducción eléctrico. El sistema de conducción va a ser más o menos a partir del día 28 del desarrollo intrauterino. Va a marcar cuándo va a empezar a latir y lo va a hacer en sentido cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo. Originalmente el marcapaso va a localizarse en la parte inferior del tubo cardíaco izquierdo. Después esta función de marcapaso va a ser asumida por el seno venoso que se formó en la estructura que les dije anteriormente. Y cuando esa se va a incorporar a la aurícula derecha, va a formar el nodo sino-auricular. Siguiente. Finalmente vamos a tener que desarrollar su sistema cardiovascular. El corazón va a tener que necesitar vías para enviar los productos que se supone que tiene que enviar. Entonces es importante que se va a desarrollar un sistema de carreteras por todo el cuerpo, que el cual va a ser pues, el medio que se va a utilizar. Este sistema cardiovascular va a empezar a formarse a través de una estructura primitiva que se llama arcos faringeos. Cada arco faríngeo va a tener su propio nervio craneano y va a tener su propia arteria. Estas van a desarrollarse desde el saco aórtico y van a enviar una rama a cada nuevo arco de manera ordenada desde la parte superior hasta la zona inferior y obviando el quinto arco, que no se va a formar bien y va a sufrir una retracción inevitable. Así que van a permanecer los primeros 4 arcos farígeos y un sexto que va a ser caudal. El tercer arco aórtico va a nacer a partir de la carótida primitiva y la primera porción de la carótida interna, que se va a complementar con la parte superior de la aorta dorsal. Del tercer arco aórtico sube van a hacer un brote que va a dar origen a la carótida externa y del sexto van a hacer un segmento proximal de la arteria pulmonar por su parte derecha y por la parte izquierda se va a desarrollar el conducto arterioso. Esta va a ser una representación gráfica de los arcos faríngeos y con eso terminamos mi presentación. Muchas gracias. Vamos con el sistema respiratorio. Ok, tenemos en la semana 4 y 5 va a comenzar la formación del sistema respiratorio con el desarrollo del divertículo respiratorio que va a dar origen a los pulmones. De la semana 6 a la semana 16 se van a formar las vías respiratorias principales, incluyendo los bronquios y los bronquiolos. En la semana 16 a la 26 aparecen los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares iniciales. En la semana 26 hasta el nacimiento vamos a tener la maduración de los alveolos y la producción de los surfactantes, crucial para la respiración fuera del útero. Y en el nacimiento, los pulmones se van a expandir por primera vez y el surfactante va a evitar que los alveolos colapsen. Vale, vamos a continuar con el tema. Yo les voy a hablar acerca del sistema digestivo embrionario. Pásame la siguiente, por favor. Vamos a iniciar con lo que es el origen. Este va a ser una porción del endodermo derivado de la gastrulación que se incorpora al embrión para formar el intestino primitivo. Es decir, que todo lo que es el sistema digestivo va a estar dado por lo que es el endodermo. El intestino primitivo lo podemos dividir en 3 secciones: un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Pasamos a la siguiente. En el intestino anterior tenemos que este va a dar lugar a la formación de lo que es la faringe, el sistema respiratorio, el esófago, el estómago, el duodeno proximal, el hígado, el páncreas y el árbol biliar. En la siguiente diapositiva vemos que el intestino medio nos va a dar lugar a la formación del duodeno distal, el yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice, el colon derecho. Y para el intestino posterior tenemos que este va a dar lugar a la formación del colon izquierdo, el recto y la porción superior del conducto anal. En la siguiente vamos a hablar un poquito acerca de lo que es faringe, esófago y estómago. En la 4ª semana aproximadamente va a aparecer lo que es el divertículo respiratorio en la pared ventral del intestino anterior, en el límite del intestino faríngeo. Ahí vamos a tener el tabique
traqueoesofágico, que va a separar de forma gradual el divertículo respiratorio del intestino anterior, dando lugar a la división traqueoesofágica. Esto nos va a dar la formación de una porción ventral, que va a ser el primordio respiratorio, y una porción dorsal, que va a ser el esófago. En este caso pueden darse anomalías, como lo son las fístulas y las atresia esofágicas. La deglución va a comenzar a las 10 o a las 12 semanas aproximadamente, que va a coincidir con lo que es la habilidad del intestino delgado para someterse a peristaltis y transportar de manera activa la glucosa. Con respecto al estómago, tenemos que va a iniciar su desarrollo también en la cuarta semana a manera de una dilatación fusiforme con una cercanía al divertículo respiratorio. Acá es importante que el esófago se alargue lo más posible, o sea, lo necesario, para que no se dé una anomalía, que en este caso sería la hernia diafragmática, porque el estómago va a quedar en la parte superior, es decir, en el tórax. Luego tenemos lo que es hígado. El divertículo hepático es un crecimiento del recubrimiento endodérmico del intestino anterior. Los niveles del suero de las enzimas hepáticas van a aumentar con la edad gestacional debido a la inmadurez hepática. El recién nacido, que es prematuro, va a tener un particular riesgo de padecer de hiperbilirrubinemia. Siguiente, por favor. Tenemos también la formación del páncreas. Es un órgano que surge de papilas pancreáticas, una ventral y una dorsal del endodermo del intestino anterior. Los gránulos que contienen insulina pueden ser identificados a la semana 9 o 10 aproximadamente, y la insulina como tal va a ser detectable en el plasma fetal a las 12 semanas. El glucagón ha sido identificado en el páncreas del feto a la semana número 8, y la mayoría de las enzimas pancreáticas van a estar presentes ya en la semana 16, y sus concentraciones van a ir incrementando con lo que es la edad gestacional. Luego tenemos lo que es intestino medio y posterior, que nos va a dar lugar a la formación de intestino grueso, intestino delgado. En esto lo importante es que en la semana 6, perdón, los intestinos van a salir de la cavidad embrionaria y van a formar una hernia umbilical fisiológica. A la semana 10, estas asas intestinales deben de regresar a la cavidad abdominal. Y si esto no sucede, vamos a tener anomalías como lo que es el onfalocele. Pueden también haber atresia y estenosis intestinales o fístulas rectouretrales y rectovaginales. Y como última parte tenemos el meconio, que es el contenido intestinal del feto. Este consta de varios productos de secreción, como fosfolípidos de pulmón, descamación de células fetales, pelo del cuero cabelludo y vermis gaseosa. La expulsión del meconio puede provenir de la peristalsis normal del intestino en el feto maduro por estimulación vagal. Y también puede ocurrir cuando la hipoxia estimula la liberación de la vasopresina arginina, lo que va a hacer que el músculo liso del colon se contraiga y resulta en lo que es la defecación intramniótica. Eso termina, bueno, esa es toda mi parte, continúa mi compañero. El día de hoy vamos a hablar del sistema urinario, sistemas renales. Durante la vida intrauterina se forman tres sistemas renales. El pronefros, ese sistema es rudimentario y no funciona. El mesonefro funciona durante un breve tiempo y al inicio del periodo fetal. Y el metanefros forma el riñón definitivo. Siguiente. El pronefros, al comienzo de la semana 4, en el embrión, el pronefro está representado por 7 a 10 grupos celulares macizos, dispuestos en la región cervical. Y el mesonefros y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo intermedio de los segmentos torácicos superiores a lumbares superiores L3. Y el metanefros, que es el riñón definitivo, durante la quinta semana de desarrollo aparece un tercer órgano urinario, el metanefros o riñón definitivo. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesonefro metanéfrico. Siguiente. El sistema colector, los túbulos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir del brote uretral. El brote se introduce en el tejido metanéfrico, igual forma una caperuza moldeada sobre su extremo distal. En este extremo distal podemos decir de que lo más importante de todo, ¿verdad? Es que se forman lo que son los cálices. Recogen la orina producida en las nefronas y la transportan hacia los cálices menores, luego hacia la pelvis renal y finalmente hacia el uréter para su excreción. También tenemos que las alteraciones en el desarrollo, cualquier alteración en este proceso puede llevar a malformaciones congénitas del sistema urinario, como estenosis en la pelvis renal, duplicación del uréter o anomalías en los cálices. Siguiente. El sistema excretor, cada túbulo colector neoformado está cubierto, la de atrás, está cubierto en el extremo distal por la llamada caperuza del tejido metanéfrico. Por influencia inductora del túbulo, las células del tejido de la caperuza forman pequeñas vesículas, vesículas renales, las cuales a su vez originan túbulos más pequeños en forma de S. Siguiente. El riñón, tenemos que la posición del riñón, durante el desarrollo embrionario, los riñones inicialmente se encuentran en la región pélvica. A medida que el embrión crece, estos órganos ascienden hacia una posición más craneal en el abdomen. Se desplaza, conocido como ascenso renal, se debe a dos factores principales: la disminución de la curvatura corporal y el crecimiento de las regiones lumbares y sacra. A medida que los riñones ascienden, también rotan ligeramente orientando su hilo.
hacia la línea media del cuerpo. Este movimiento es esencial para que los niños alcancen su posición final cerca de la parte posterior del abdomen, justo debajo de las últimas costillas. Es importante destacar que durante el proceso los vasos sanguíneos que irrigan a los riñones también cambian. Inicialmente los riñones reciben sangre de las arterias principales, pero conforme ascienden, se establecen nuevas conexiones vasculares por las arterias aórticas, que son las que finalmente los irrigan en su posición definitiva. Siguiente. La vejiga. En la cuarta y la séptima semana del desarrollo, la cloaca se divide en el seno urogenital, anteriormente en el conducto anorrectal, posteriormente en el seno urogenital. Se pueden distinguir tres posiciones, una parte superior y una más voluminosa en la vejiga urinaria. En un principio la vejiga se continúa con la alantoides, pero cuando la cavidad estaba última perdón, oblitera, el vértice de la vejiga queda unido con el ombligo por un grueso cordón fibroso. Siguiente. En la uretra, el epitelio de la uretra masculina y la femenina es de origen endodérmico, mientras que el tejido conectivo y muscular que la rodea deriva de la hoja esplénica del mesodermo. Hacia el final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y surgen varias invaginaciones que se introducen en la mesenquima circundante. Siguiente. Ahora les vamos a hablar sobre el sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? Este es un conjunto de tejidos y de células que van a caracterizar a su huésped para brindar inmunidad hacia cierto tipo de agresores. Dentro de estos están los tejidos y órganos. Estos tejidos que pueden ser asociados a los tejidos linfoides y los órganos que pueden ser divididos en primarios y secundarios. Los primarios son como el hogar de estas células inmunitarias que nos van a estar mutando constantemente, y el secundario van a ser todos los focos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que permite la detección de antígenos que ingresan a nuestro organismo. En estas hay dos líneas similares que ayudan a esta inmunidad en nuestro cuerpo. La principal y una de las que nosotros principalmente tenemos más va a ser el linaje miloide, que se caracteriza principalmente, la anterior, por favor. Ahí. Va a ser el linaje miloide, como les decía, que estas son caracterizadas principalmente por neutrófilos, eosinófilos, basófilos y de igual forma monocitos, eritrocitos y plaquetas. Y este linaje se va a caracterizar por ser una respuesta rápida. Y el otro, que es el linaje linfoide, que son las células más especializadas en nuestro sistema inmunitario para que pueda así reconocer lo que es lo extraño a lo propio. Y de esta forma se genera una respuesta que se va a adaptar a lo que se presenta en el cuerpo. El siguiente. Como sabemos, el sistema inmunitario está conformado por células que se encargan de eliminar todo aquello que se conozca como parte del organismo propio, como lo pueden ser virus, bacterias o células cancerígenas. Pero en el embarazo, la unión del espermatozoide con el óvulo produce una célula conocida como ocigoto, que tiene una carga genética inmunitaria distinta a la madre. Entonces, nosotros nos preguntaremos por qué no reconoce al feto como un organismo ajeno o desconocido y no lo rechazan. Esto se sabe que la madre sigue respondiendo frente a otros antígenos y transmite inmunidad pasiva al recién nacido, sin rechazar al feto. Además que el útero no es un lugar privilegiado desde una perspectiva inmunológica, ya que otros tejidos que se implantan en su interior sí son rechazados. La respuesta a esta situación se tiene del todo claro, pero hay unas ciertas diversas teorías para la explicación de este fenómeno. Siguiente. Como primero vamos a tener los tejidos fetales, especialmente los de la placenta, que presentan antígenos extraños al sistema inmunitario de la madre, lo cual hasta cierto punto es real, ya que el sin citrotrofoblasto ni el citotrofoblasto expresan las dos clases primordiales de antígenos principales de esta compatibilidad. Sin embargo, estos antígenos sí están presentes en las células del feto y en los tejidos del estroma de la placenta. En la segunda posibilidad es que el sistema inmunitario de la madre muestra cierto grado de parálisis en la gestación y de este modo no reaccione ante los tejidos fetales a los que la anterior, por favor, a los tejidos fetales o a los que se exponen inmunitariamente frente a las infecciones, injertos tisulares extraños. La siguiente. Como tercero, se presentará la placenta, que las barreras residuales locales impiden el reconocimiento inmunitario del feto por parte de la madre o la llegada de las células inmunitarias incompetentes de la madre hasta el feto, lo cual existen pruebas inmunitarias residuales que funcionan aunque éstas sufren de rupturas por traumatismos o de procesos patológicos.
Cuarto, vamos a tener las células formadas en la superficie placentaria fetal que pueden inactivar a nivel local las células T o otras células inmunitarias capaces de inducir al rechazo del embrión o que se puede realizar la respuesta inmunitaria celular local. Todos estos mecanismos de tolerancia inmunológica en el embarazo son cruciales para mantener el mismo, ya que la pérdida de esta tolerancia se va a asociar a abortos espontáneos, preeclampsia o eclampsia. Durante el embarazo, la decidua está poblada por una gran variedad de leucocitos, que en su mayoría correspondientes a la inmunidad innata, como los neutrófilos, macrófagos, linfocitos y células dendríticas. Linfocitos NK, perdón, y células dendríticas. Y las células inmunológicas de mayor abundancia en el embarazo son las NK uterinas, que constituyen aproximadamente el 70% de todas las células inmunológicas presentes en este tejido, lo que funciona como más que citotóxicas que inmunomoduladoras. Todas estas células son modificadas durante el embarazo, como los neutrófilos, que tienen una disminución de la quimiofaxia en la adherencia y en la liberación de metabolismo de oxígeno. Y los macrófagos persisten durante toda la gestación y se asocian en la presente situación de antígenos a linfocitos T, fagocitosis de bacterias y restos celulares que se producen durante la implantación. Para la evaluación normal en un embarazo se debe existir un balance entre las citoxinas proangiogénicas y antiogénicas para generar un ambiente viable para el desarrollo del bebé. Siguiente. En el patrón de citocinas no es constante durante todo el embarazo, sino que varía mediante momentos del mismo. La formación de la placenta al final del tercer trimestre predomina un patrón de citocinas tipo TH1 para proporcionar un ambiente inflamatorio que es necesario para la formación o el inicio del parto. En la inmunidad del feto, la vida intrauterina del feto está protegida por la madre de agresiones externas, por lo que en sí no necesita que su sistema inmune sea operativo, ya que al nacer se encuentra con una variedad de elementos extraños que necesita cierta protección y activar sus defensas inmunológicas. Siguiente. En las semanas 5 y 6, la inmunidad del embrión está representada por macrófagos en el hígado y sangre, además de precursores de células T en el hígado. Ya en la semana 9 y 10 se va a iniciar la síntesis del complemento y se encuentran células NK en el hígado. También se van a encontrar precursores de célula P en el hígado y precursores de células T en el timo. Siguiente. En la semana 12 y 14 se van a encontrar los macrófagos en el nódulo linfoides y las células presentadoras de antígenos de mayor esencia. Hay células presentes beta con IG, IgG y 2 IgA. Y también estas se van a encontrar en las células TCE4 y la CD8 en el timo, el hígado, el vaso, y estas van a hacer el periodo inicial de la transferencia pasiva del IgG materno. En la semana 16 y 17, el feno ya va a tener macrófagos maduros en el hígado y neutrófilos circunstantes, y hay un gran número de células beta en el vaso de la sangre y médulas óseas, además de las células T en sangre y tejidos linfoides. Y ya en la semana 20 a la 30, las células beta se secretan anticuerpos y hay un incremento gradual de los linfocitos T, secretores de citocinas, y se incrementan gradualmente el transporte placentario de IgG. Por último, la inmunidad sérica durante la vida fetal que queda limitada a la transferencia de IgG maternas, ya que mediante el sistema complejo logran la circulación fetal de todas las inmunoglobulinas. Las únicas que atraviesan la barrera placentaria es la IgG. Esto ocurre en el último trimestre y se va a incrementar en el timo. No todas las subclases de IgG van a estar presentes porque la transferencia de IgG1 y IgG3 son insuficientes, pero en la parte de IgG2 es baja. Y en edad fetal se van a sintetizar pequeñas cantidades de IgM y ocasionalmente IgA, pero realmente las IgG propias. En la mayor función de esta IgG en defensa del huésped es isonizar las bacterias biógenas y activar neutralizantes para virus, de tal modo que al nacimiento del bebé tiene un sistema inmunológico completo, pero estos van a ser inmaduros. Y van a ser capaces también de representar a los estímulos que es suficiente para que el bebé pueda vivir. Gracias a la IgA. Gracias por su Gracias por su atención prestada. atención prestada.